La última vez que hablamos con él, Emi, Sí. fue para el dólar, el anuncio del dólar soja en la tercera edición es esta. Claro. Del dólar soja. Bueno, vamos a ver cómo nos ayuda a entender lo que pasó hoy. ¿Lo saludamos? Dale, estamos en contacto con David Miazo, que es economista de FADA. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Todo Córdoba. A ver si nos podés ayudar a entender un poquito qué es lo que está pasando con el dólar y con la gran suba, un nuevo récord que vivimos el día de hoy. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Buenas tardes, como siempre un gusto conversar con ustedes. Bueno, David, a ver si mejoramos el audio. ¿Cómo se explica esto? Lo que ha pasado hoy es un hecho aislado, es una tormenta que después la ola va a bajar la marea y volverá a tener sus oscilaciones, el mar, o estamos en medio de una tormenta. Bueno, en primera instancia, me gustaría en primera instancia dar vuelta un poquito a la torta. En realidad, con el dólar no pasa nada, como tampoco pasa nada con los precios. Lo que está pasando es con nuestra moneda. Cuando sube el dólar, no es que pasa nada con el dólar, pasa con el peso. El peso cada vez vale menos y eso se refleja en que necesitamos más pesos para comprar el mismo dólar. Y relacionándolo con el dato de inflación de la semana pasada, necesitamos más pesos para comprar los mismos productos. Las dos cosas son un reflejo de exactamente lo mismo, que es que la moneda pierde valor. Digo porque por ahí si uno lo mira desde la otra perspectiva, trata de buscar soluciones o porqués a qué pasa con el dólar o qué pasa con los precios, cuando en realidad el problema está en qué pasa con la moneda, ¿no? Eso me gustaría, quería arrancar con eso como para ir realmente al fondo de la cuestión. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Sí. perfecto. Ah, bien. No, simplemente eso como para, primera instancia, como para ir al fondo de la cuestión. Después, uno, bueno, busca explicaciones qué puede pasar en un momento u otro cuando hay estos saltos, y ahí se pueden decir varias cosas. En primer lugar, como decíamos, el valor del dólar, lo que nosotros en realidad vemos como valor del dólar y como inflación, tiene mucho que ver con el valor de la moneda. Entonces, el conocer el dato de inflación alta la semana pasada, obviamente genera ruido, porque ¿qué ruido genera? Ah, la moneda está perdiendo valor más rápido de lo que creíamos que venía perdiendo valor rápidamente, pero todos estaban esperando un número más cercano a 7 que a 8, como casi llegó, ¿no? Entonces, obviamente ese dato de inflación, algún efecto por ahí genera. Después hay un segundo efecto que no tiene que ver necesariamente con esta semana, pero que lo vamos a ir viendo, que es el efecto de la sequía. La sequía le va a sacar a las exportaciones cerca de 23.000 millones de dólares, comparando el 2023 contra el 2022. Entonces, ante un stock de pesos dado, que cada vez es mayor porque todos los días se imprimen pesos nuevos, y menos dólares que van a ingresar este año, claramente eso hace que el dólar suba, ¿no? O que los pesos vayan menos porque la relación de oferta-demanda, ¿no? Entonces, va a haber menos dólares este año, entonces es lógico que suba el valor, el tipo de cambio. David, esa es la segunda cuestión. El año pasado, cuando surge el dólar soja como un estímulo supuestamente para que más productores vendan lo que tenían de cosecha guardado y lo vendan en el tiempo que por ahí el gobierno necesitaba que lo vendan, parecía que esto no iba a alterar el precio del dólar. Estaba en discusión eso. ¿Cuánto impactaba esto en la inflación? Ahora, tres ediciones después, ¿eso pasa o no pasa? ¿Es parte de un circuito medio viciado? Exactamente, ese era el tercer motivo, ¿no? Que lo vimos con el dólar soja 1 y 2. Básicamente, eso es una gran inyección de pesos que hace el Banco Central a la economía. Y si el Banco Central mete muchos pesos en la economía, parte de esos pesos se terminan yendo al dólar. Y lo vimos en el dólar soja 1, lo vimos en el dólar soja 2, y lo íbamos a ver en este dólar agro 3, ¿no? Así que ese era justamente el tercer tema que te iba a enumerar, donde tenemos dato de inflación. Entonces, para resumir, tenemos efecto sequía, menos dólares, y 3, efecto dólar agro, que es más pesos en la economía. Eso puede ayudar un poco a explicar este salto de estos días. Sin embargo, más allá de eso, también nos juega una mala pasada, si querés, la nominalidad. Cuando hablamos ya de valores tan altos, movimientos en pesos nos llaman la atención. Pero ¿a qué voy con esto? 7% de inflación, como para decir, de un mes a otro. ¿Cuánto se tiene que mover el dólar libre para moverse con la inflación? Si están cerca de 400 pesos, se tiene que mover 28 pesos. Entonces,
es normal que si está en 400 se vaya a 428 de un mes a otro con una inflación del 7% al medio. Del 7,7 es un poquito más, no hice el cálculo, pero estamos hablando de 30 y algún peso, ¿no? Entonces, es lógico, si vemos que la inflación se mueve a ese ritmo, que los dólares libres no se muevan tan lejos de eso también, ¿no? Pero bueno, ya en esos valores, hablar de movimientos de 20, 30 pesos de un mes a otro, obviamente llaman la atención. Bueno, descarto en preguntarte ya para despedirte que este ritmo que cíclico y medio viciado se va a seguir repitiendo en un año electoral. Sí, lamentablemente este año vamos a estar hablando del dólar todas las semanas. Por lo que decíamos, el peso va a seguir perdiendo valor, la sequía se va a empezar a ver esa escasez de dólares, entonces eso se va a hacer sentir y sobre todo también la incertidumbre que genera un año electoral, aunque también algún techo puede llegar a ponerle la expectativa de que con un cambio de gobierno haya una unificación cambiaria. Eso eventualmente es como una especie de ancla al dólar oficial, al dólar libre, digamos, no puede tender al infinito por esa razón. Pero por las otras razones solamente lo vamos a ver crecer. David, como siempre, muy amable. Menos mal que no nos cobras ni en dólares ni en pesos. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por el contacto. David Miazo de FADA, un economista que siempre nos ayuda a entender tanto acercar la información a lo más doméstico y también a acercarlo también a lo más macro, que tiene que ver también con los productores que están viendo y evaluando, por ejemplo, cómo ha servido, cómo ha traccionado esta tercera edición. Claro, porque hoy, por ejemplo, se